Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la UNAM Responde. Qué gusto saludarlos esta tarde para hablar en este espacio informativo, pues que reúne buena parte de las voces y de los saberes de nuestra universidad. Este miércoles en el que vamos a estar platicando sobre ajolotes. Quédense con nosotros. El ajolote es una especie endémica de nuestro país que forma parte de la riqueza natural y cultural de México y se encuentra en riesgo por distintas razones, como la urbanización y la destrucción de su hábitat. Sin embargo, se han iniciado desde hace algunas décadas esfuerzos para la recuperación de estas colonias y de sus entornos. Esta tarde vamos a platicar sobre una alternativa en la que todos podemos colaborar para mantener vivo y sano a este animalito entrañable. Y para ello saludamos esta tarde aquí en la UNAM Responde a la bióloga Diana Laura Vázquez Mendoza, quien es coordinadora de la campaña Adopta un ajolote e integrante del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de nuestra universidad. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, a la UNAM Responde. Buenas tardes. Pues un gusto que estés aquí con nosotros. Hace apenas un par de semanas se lanzó esta campaña Adopta un ajolote. ¿Cuál es su objetivo? ¿En qué consiste? Bueno, pues sí, efectivamente el 23 de noviembre de este año lanzamos esta nueva campaña de recaudación de fondos y básicamente lo que buscamos es promover en la ciudadanía una participación activa para la conservación del ajolote mexicano y de su hábitat, que en este caso es el lago de Xochimilco y la zona chinampera de Xochimilco. Entonces, el objetivo es justamente recaudar fondos que nos permitan pues continuar con el trabajo de investigación que tenemos en esta área y trabajar también a la par con los productores y productoras de la zona chinampera de Xochimilco para rehabilitar sus chinampas y crear refugios para la biodiversidad. Vamos a ir entendiendo un poquito por qué es importante no solo hablar del ajolote, sino de su entorno y de las personas que están alrededor de él y cómo podemos colaborar de distintas maneras. Y háblanos de esto, es un esfuerzo en el que se suman distintas instancias de la UNAM. ¿Quiénes están participando? Claro, pues mira, el laboratorio lleva trabajando ya más de 20 años en este proyecto y poco a poco, como dices, hemos hecho un trabajo transdisciplinario ya con otras instituciones, como por ejemplo, trabajamos con la Facultad de Ciencias, con la Universidad del Claustro de Sor Juana, con el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad y pues estamos colaborando ya en conjunto en este proyecto. Chinampa Refugio básicamente lo que busca es generar una simbiosis entre la rehabilitación de las chinampas para producir alimentos, que era como se venía haciendo ya desde hace muchísimos años en la época prehispánica, y la creación de refugios que nos ayuden justamente a que el ajolote pueda sobrevivir en estos espacios sin las amenazas que hay en Xochimilco, ¿no? Como por ejemplo la introducción de especies exóticas. Exacto, son distintos factores. Un dato importante, Diana, platícanos de cómo esta comunidad de especies, bueno, más bien son dos puntos importantes. Ustedes tienen trabajando desde hace aproximadamente dos décadas. El doctor Luis Zambrano ha sido un vocero importantísimo de esta campaña y de esta rehabilitación a lo largo de los años y habla de la cantidad de ajolotes que han ido disminuyendo con el paso del tiempo y con estas actividades. ¿Qué es lo que se sabe actualmente? ¿Cuáles son los datos más recientes? ¿Cuál es la situación actual del ajolote? Bueno, sí es una situación muy alarmante, como mencionabas justamente en 1998 fue el primer censo que hizo la doctora Virginia Graue y lo que veíamos es que había aproximadamente 6,000 ajolotes por kilómetro cuadrado, ¿no? en esta área. El último censo se hizo en 2014, ahorita estamos buscando hacer un nuevo censo, pero en el 2014 teníamos el dato de 36 ajolotes por kilómetro cuadrado. Entonces la disminución poblacional de la especie es bastante alarmante. Y lo que sabemos al día de hoy, sin hacer todavía este censo, es que de no hacer nada por cambiar la situación pues, de su hábitat, de las condiciones de Xochimilco, probablemente en el 2030 pues ya estaríamos pensando que no hay una población ya significativa, ¿no? en vida libre. ¿Por qué es importante rescatar al ajolote? ¿Cuál es su función dentro del ecosistema? Bueno, hay muchos puntos importantes en la conservación de esta especie. El primero que me gustaría mencionar es una cuestión cultural. El ajolote es un símbolo de identidad para México, ¿no? O sea, lo podemos ver en todos lados, todas las personas, incluso en el billete de 50 pesos, ¿no? Ya tenemos un ajolote, entonces culturalmente es importante y biológicamente también es importante porque justamente el ajolote es un indicador de la salud del ecosistema. Si nosotros tenemos ajolotes dentro de Xochimilco, podemos hablar de que hay una buena calidad del agua, de que el ecosistema tiene
bueno, está funcionando como debe de funcionar, y si no los hay, pues justamente es un indicador para decir aquí está pasando algo, ¿no? Entonces, biológicamente también es una especie importante, y no solo por esta cuestión de ser una especie indicadora o clave, sino porque también es el depredador tope de la cadena trófica de Xochimilco, ¿no? Digamos que el ajolote, al ser depredador, puede modular también la diversidad que hay dentro del humedal de otras especies que a lo mejor no son tan carismáticas como el ajolote, pero viven ahí y son endémicas, ¿no? Como por ejemplo el charal, los acosiles, son otras especies que también están ahí. Sin embargo, con la introducción de las carpas y las tilapias, estas carpas y tilapias pasaron a ser ese depredador que pues justo desajustó, claro, ¿no? Esa cadena en Xochimilco, y pues han depredado, ¿no?, la mayor parte de la población. Lo que te iba a preguntar es el punto 1, por supuesto, el ajolote, y el punto número 2 tiene que ver con el entorno, con el hábitat. Cuéntanos un poquito del trabajo que han hecho, ya nos decías, con los chinamperos, pero desde el punto de vista de la investigación, y intentando crear conciencia, que cada vez más personas estemos informados de lo que se puede hacer y del impacto que tienen estas acciones en la vida y en la calidad de vida de los ajolotes. Claro, pues justo como tú lo mencionabas, Chinampa Refugio es un proyecto que surge en conjunto con las personas chinamperas para rehabilitar el hábitat. Algo que es muy importante y que siempre tratamos de dejarlo en claro, y el doctor Luis Zambrano es muy buen vocero de ello, es que una especie es una especie si está en su hábitat, ¿no? Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer o hacia donde nos tenemos que enfocar es justamente a la rehabilitación de ese hábitat para que en algún momento podamos hacer la reintroducción de la especie, ¿no? Y pueda vivir pues en el hábitat que debe de ser. Lo que hemos hecho estos últimos años ya en trabajo de investigación es, por ejemplo, la creación de una etiqueta chinampera. La etiqueta chinampera es un distintivo agroecológico para los productos de la chinampa. Trabajamos con más de 20 productores ya al día de hoy, y lo que hacemos es otorgar este distintivo para que los consumidores sepan de dónde provienen los productos que cultivan, ¿no?, en estas chinampas, bajo qué prácticas o estándares agroecológicos. Por un lado, pues el uso de no usar agroquímicos es importante en esta cuestión, y hacemos análisis y monitoreos de calidad de agua, calidad de producto, calidad de suelo. Estamos constantemente checando este tema a un nivel de investigación, ¿no?, de cómo fluctúa, cómo se va adaptando esta producción y estos refugios. Y por el otro lado, pues que asegura justamente la conservación de los ajolotes y de otras especies a través de los refugios. Entonces, incluso ya pueden encontrar estos productos con esta etiqueta que está avalado por la UNAM, por la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Facultad de Ciencias y el Laboratorio de Ciencias de la Sostenibilidad. Y muy pronto probablemente también estén disponibles en tienda UNAM. Entonces, pues importante esta alternativa para que la sociedad entendamos o identifiquemos cuáles son los productos que están cumpliendo, digamos, con las normas de respeto, de cuidado, de conservación de esta zona de Xochimilco. Pero hay otra alternativa de ayudar, que es esta campaña de la que nos estás platicando hoy, y hay pues básicamente 2 esquemas en los que podemos ayudar. Cuéntanos, Diana. Sí, pues Adopta Xolotl justo es nuestra nueva campaña de recaudación de fondos. Hay 2 esquemas de donación. El primero es un esquema general en donde ustedes pueden apoyarnos desde 200 pesos, que es Invita a cenar un ajolote, y este donativo de 200 pesos va directamente a la compra de alimento vivo y de medicamentos para los ajolotes que tenemos en la colonia. Recordemos que en el laboratorio tenemos más de 120 ajolotes en nuestra colonia, que en algún momento la idea es pues que haya una reintroducción en Xochimilco, pero el doctor Horacio Mena, que es el veterinario que está a cargo de la colonia, se encarga justamente de mantener viable a esta población para que en algún momento podamos hacer la reintroducción. Ese es el primero. Y invitar el segundo, a cenar un ajolote. Sí, invitar a cenar un ajolote. Y el segundo es Tunea la Casa del Ajolote. Este donativo es de 1,000 pesos, y en lo que nos estás ayudando es en el mantenimiento y rehabilitación de estas chinampas refugio, ¿no? De todo lo que se tiene que hacer para que en algún punto la chinampa refugio esté consolidada, esté estable en temas de, pues, justamente estas variaciones de temperatura, calidad del agua, todo eso, que esté óptima para que podamos hacer la reintroducción en algún momento. Ese es digamos, el primer esquema de donación general. Okay. Y tenemos un segundo esquema, que es el esquema de adopción. Y entonces, en el esquema de adopción,
ustedes pueden adoptar virtualmente uno de nuestros ajolotes por un mes, 6 meses o un año. Esta adopción inicia desde los 600 pesos y lo que nosotros hacemos es que justamente ustedes pueden personalizar esta adopción. Pueden decidir si quieren adoptar un ajolote macho, un ajolote hembra, ponerle un nombre, y lo que nosotros les enviamos es un certificado de adopción, un carnet de registro donde les pues damos datos de este ajolote que ustedes han decidido adoptar, ¿no? Cuánto mide, cuánto pesa, cuál es su función dentro del laboratorio, ¿no? Tenemos ajolotes papá, por ejemplo, que son los que ayudan pues justo a reproducirse en la colonia, ¿no? Tenemos ajolotes artistas, que son los que generalmente salen en los medios de comunicación, ¿no? Cuando hay entrevistas, ajolotes mamá, o sea, tenemos pues justamente ajolotes que cumplen diferentes funciones. Entonces, si ustedes adoptan, nosotros les hacemos llegar esta información y también les regalamos algunas otras cosas, postcards, stickers, algunas otras cuestiones, ¿no? Ese es el primero. Pueden adoptar, les digo, desde un mes a un año, igual solamente es un pago nada más. Y el otro es el de adopta una chinampa refugio. Adopta una chinampa refugio, igual lo pueden hacer por un mes, 6 meses o un año, dependiendo de cuál sea pues justamente el monto que ustedes pueden aportar, y este donativo nos ayuda muchísimo para justamente rehabilitar estas chinampas y seguir trabajando con las personas chinamperas en Xochimilco. Y también les enviamos un carnet de registro con, entre otros artículos, justamente con los datos, ¿no? De a quién pertenece ese refugio, cuántos metros lineales tiene, qué tipo de plantas hay, si hay biodiversidad dentro de él, todos estos datos, y nos mantenemos en contacto con ustedes para darles el seguimiento y que sepan a dónde está yendo ese donativo. ¿Cómo y dónde podemos acudir para comenzar a donar? Pues sí, muy bien. Hay 2 formas. La primera es vía PayPal. Ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet, que es www.restauracionecológica.org. Diagonal adopciones. Ustedes ingresan, hay un formulario que es muy importante que por favor nos ayuden a llenar, y luego hacen su pago vía PayPal. Nosotros registramos los datos y les hacemos llegar la información. O también pueden hacer su adopción mediante tienda en línea de la UNAM. Tienda en línea de la UNAM ya tiene habilitado también ahí un canal para que ustedes directamente puedan hacer la donación ahí, e incluso pueden recoger en físico estos entregables o estos regalos que nosotros les hacemos aquí en la tienda UNAM. ¿Cuáles son las expectativas? Es decir, ¿cuál es el objetivo final? Este grupo de trabajo tiene más de 20 años con distintas iniciativas que han tenido distintos objetivos y con proyectos y líneas de trabajo. ¿Cuál es el objetivo final de esta campaña, Diana? ¿Tiene que ver con la recuperación, con la reintroducción, con la reproducción de los ajolotes? ¿Qué es lo que esperan? Lo que esperamos es seguir trabajando para rehabilitar el hábitat. Es importante porque en Xochimilco hay una presión muy grande en el tema de cambio de uso de suelo, ¿no? Y entonces cada vez hay menos chinampas, hay menos productores que producen y por ende habrá menos refugios. Entonces, la meta o el objetivo principal, creo, de esta campaña también es la educación ambiental, acercar a la ciudadanía que existe Xochimilco, que existe este humedal, que existe el ajolote y que necesitamos hacer algo pues por este hábitat, ¿no? Que es tan importante no solo para los ajolotes, sino también para la Ciudad de México, ¿no? En términos de servicios ecosistémicos, por ejemplo. Esa es una finalidad muy, muy grande, dar a conocer el proyecto, que la gente conozca también a las personas chinamperas que trabajan y que han decidido conservar este tipo de prácticas. Y por otro lado, justamente que los donativos nos ayuden a seguir trabajando para generar más investigación, ¿no? Acerca de los refugios, de cómo podemos seguir estableciendo estos refugios y ganarle un poco a otros usos de suelo que no son tan compatibles, ¿no? Entonces, esos son los principales objetivos de la campaña. Mientras te escucho, pienso en un factor importantísimo que supongo ustedes lo tienen muy claro, que es el factor tiempo, es decir, cuánto tiempo es el que pueden estar trabajando con esta comunidad de ajolotes en el laboratorio para que puedan ser reintroducidos a Xochimilco. Pues justamente es un tema interesante, como te decía. Lo que se ha investigado hasta el momento pues nos indica que en un par de años más, en 2030, si no hacemos algo, probablemente pudiera desaparecer toda esta, pues, la especie la especie como tal en su hábitat, o sea, en vida libre. Evidentemente podemos tener ajolotes en la colonia, pero no en su hábitat. Y también la zona chinampera, ¿no? O sea, cada día hay menos
menos productores en el área, entonces tenemos poco tiempo, ¿no? Esto ya yo le calcularía unos 10 años como máximo para poder hacer algo realmente tangible, ¿no? Y que nos permita rescatar este humedal. Ya nos hablabas de la cantidad de ajolotes que se sospecha que hay en este momento por 1 kilómetro cuadrado, que son en realidad nada, 36 ajolotes significa una cantidad muy, muy poquitita. Y háblanos entonces, digamos, de este trabajo que existe entre la comunidad y cómo esto se refleja en Xochimilco y cómo esto a su vez se refleja en la conservación del ajolote mexicano, que es como lo mencionabas al principio de la entrevista, Diana. Pues el trabajo con la comunidad ha sido muy importante porque al final en el laboratorio lo que hemos hecho es aliarnos con las personas chinamperas, ¿no? Las personas chinamperas han decidido, a pesar de toda esta presión de la urbanización terrible que hay en Xochimilco, han decidido optar por seguir manteniendo estas prácticas agroecológicas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho, de hecho, el modelo Chinampa Refugio surge entre muchísimas pláticas y discusiones con ellos acerca de cómo podría funcionar mejor este esquema de restauración ecológica, porque al final es lo que hacemos, y poco a poco hemos ido adaptándolo, ¿no? De una idea a otra, empezar a platicar con ellos, y al final sí se refleja en justamente esta restauración. Al día de hoy tenemos más de 3 kilómetros lineales de refugios en Xochimilco, ¿no? De diferentes personas chinamperas que tienen sus refugios, y eso nos permite justamente seguir trabajando para que en algún momento podamos hacer la reintroducción. En un refugio aproximadamente pueden vivir de 200 a 300 ajolotes, ¿no? En un refugio, en una chinampa. Entonces, si eso lo multiplicamos por estos 3 kilómetros más lo que nos falta y lo que pretendemos rehabilitar, pues realmente es una cantidad significativa, ¿no? Y podemos empezar poco a poco a conectar, ¿no? Estos refugios en toda la zona chinampera, hasta que justamente logremos esa conectividad, ¿no? Y entonces sea una zona mayor para que los ajolotes puedan desplazarse y moverse dentro del humedal, ¿no? Cuéntanos, para terminar, de las características de los ajolotes, medidas, ciclo de vida, características que requieren para vivir sanamente. Muy bien. Bueno, es importante, una de las cosas más importantes y que creo que mucha gente lo ha preguntado, igual cuando nos escribe, es sobre su sensibilidad por el tipo de piel que tienen. Entonces ellos tienen un tipo de piel muy sensible, es como esta piel porosa, de hecho respiran por la piel. Entonces justamente hay que tener cuidado con la manipulación, por ejemplo, porque pueden ser muy sensibles a bacterias u hongos, ¿no? Y hay que tratarlos, ¿no? Tienen esta piel pues justo como de salamandra, ¿no? Súper sí, viscosita. Esa es una ¿Cuánto tiempo viven los ajolotes? Bueno, esa es una buena pregunta también. En cautiverio o en estas condiciones, por ejemplo, del laboratorio, sí llegan a vivir unos 10 años. Por ejemplo, ya tenemos el ajolote más viejito que tenemos en la colonia, se llama Sirenito, porque tiene justamente en su morfología de la cola, es un poco diferente, es como de una sirena, ya tiene más de 7 años, ¿no? Con nosotros, entonces tienen un periodo de vida. Pues para cuidar a Sirenito, exacto, y a todos los demás miembros de esta comunidad y de Xochimilco, y que se vuelva eso un proyecto de educación ambiental, como bien nos dices, pues está esta campaña, Adopta un ajolote. Los datos completos están en los sitios que han estado apareciendo en esta pantalla, tanto en el Laboratorio de Restauración como en Tienda UNAM en línea. Muchísimas gracias, Diana Laura Vázquez Mendoza, coordinadora de esta campaña y miembro del laboratorio del Instituto de Biología de nuestra universidad. Muchas gracias y muchísimo éxito con esta campaña de adopción. Muchísimas gracias por invitarnos. Por favor, visítenos en nuestras redes sociales para obtener más información sobre la campaña. Y aprovechemos, no siempre puedes invitar a cenar a un ajolote. Ahora para Navidad. Exactamente, que sea un buen regalo personal y también para los amigos y para las familias. Y bueno, cambiamos de tema. ¿Cómo la ciencia y el desarrollo tecnológico contribuyen al mejor desempeño de los deportistas en general y de los futbolistas en particular? De esto va la siguiente cápsula de UNAM Global, que sigue en Ambiente Mundialista. Hoy en día, el avance científico ayuda a la preparación física y mental de los futbolistas profesionales, al análisis de juego e incluso a dirigir los equipos. Una de las disciplinas que ha contribuido a ello es la física, porque se requiere velocidad, fuerza, resistencia y estrategia. Lo que le da mucha emoción al fútbol son los efectos que el balón toma
cuando uno lo golpea de determinada forma. Permite que el balón tome efectos, lo que llamamos chanfle. Como el tiro libre que el exfutbolista brasileño Roberto Carlos hizo en el partido inaugural del Torneo de Francia de 1997, una competencia de preparación para la Copa del Mundo de 1998. Él estaba pegando en la banda derecha y él era zurdo, hace un golpeo con muchísima potencia al balón con la parte externa, entonces la pelota parece que se va a ir a tiro de esquina, pasa la barrera y se cierra de forma dramática. De los ejemplos más bonitos de cómo la física es más allá de lo que nos decía Newton y Galileo del tiro parabólico y por qué el fútbol es tan emocionante. Se conoce como efecto Magnus, vinculado con la fuerza de sustentación, el mismo principio que permite a los aviones volar que un balón produce al girar en el aire, porque crea una fuerza perpendicular a la velocidad del movimiento de la pelota. Como ese, hay otros ejemplos en los que interviene la física en el fútbol a través de la mecánica, la aerodinámica y las leyes de Newton. La psicología es otra disciplina que también ayuda al fútbol. Desde los primeros entrenamientos, es necesario que los jugadores aprendan sobre el manejo de sus emociones. Un deportista feliz es un deportista eficiente. Cuando nos preocupamos por las personas, por los deportistas, hacen mejor sus resultados, tienen más resultados, tienen mejores desempeños. Existe evidencia de que los futbolistas, cuando sobrepasan sus límites físicos y mentales sin alguna supervisión médica, llegan a sufrir efectos nocivos. Entonces, ¿en qué debería trabajar el equipo tricolor para ganar una Copa del Mundo? Necesitas trabajo de años para atrás, no hay fórmulas sencillas. La psicología del deporte tiene un enfoque completo donde es el trabajo de autoconfianza, es el trabajo de la gestión emocional, concentración de estrés, pero también tiene que haber un verdadero análisis del oponente, ¿no? La perspectiva de género es una de las principales líneas de acción de la Coordinación para la Igualdad de Género y sobre esto nos habla enseguida Sandra Lorenzano. Hoy queremos contarles que desde la creación de nuestra Coordinación para la Igualdad de Género, nuestra universidad ha buscado generar una cultura paritaria en todos los espacios posibles. La incorporación de la perspectiva de género dentro de los planes de estudios de toda la UNAM es uno de ellos. En la coordinación creemos firmemente que es desde la enseñanza en las aulas que podemos tocar las fibras éticas del estudiantado para transformar las relaciones asimétricas entre los géneros. En este tenor, el pasado 22 de noviembre, presentamos el documento guía Cómo incorporar la perspectiva de género en los planes y programas de estudio de la UNAM, de manera conjunta con la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, la CUAYED. En este se ofrece un diagnóstico preliminar sobre los planes de estudio en licenciatura que incluyen la perspectiva de género. Se encontró que de un universo de 220 planes, el 71% cuenta ya con una asignatura con perspectiva de género. No obstante, de esta cifra, menos de la mitad son asignaturas obligatorias. La inclusión de la perspectiva de género en el currículo académico implica transformar nuestras estructuras mentales, cognitivas, afectivas y sociales, por lo que el valor de esta propuesta reside en el cambio de toda nuestra cultura universitaria desde su raíz, es decir, desde la razón de ser de la UNAM como institución educativa. Reconocer la invisibilización de las mujeres en la historia, sus aportes en la cultura y la ciencia, la predominante visión androcéntrica en la enseñanza y el consecuente trato diferenciado entre las personas por razones de género dentro de la academia es el primer paso para poder construir una sociedad justa e igualitaria. Pues, en palabras de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, la UNAM es un referente en México y en todo el continente. Lo que elaboremos aquí será un elemento decisivo para la transformación de la sociedad. Te invitamos a conocer la guía, la puedes encontrar alojada en nuestra página web, al igual que muchos otros recursos más que seguramente te serán de utilidad. Mil gracias y hasta luego. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en esta pantalla para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, los temas que les gustaría que abordáramos.
¿Eso dije? Sí. Y para terminar esta tarde, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales que están apareciendo en su pantalla para que nos hagan llegar sus dudas, comentarios y los temas que les gustaría que abordáramos aquí en la UNAM Responde, a la invitación a que nos encontremos el día de mañana, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.